Saludos, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de evaluación de puentes carreteros sometido a el paso de cargas extraordinarias. Los dejo con el ingeniero Ricardo Olivero, que es la persona encargada de este curso. Ricardo, ya puedes comenzar la clase. Perfecto, buenas noches. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el curso, el curso de evaluación de puentes carreteros sometidos al paso de cargas extraordinarias. Hoy vamos a empezar la séptima clase y continuando con el mismo tema, en la misma tónica que hemos venido avanzando. Si notamos ahora, vamos directo ya al grano. En la fotografía que estamos observando, nos podemos ver, esta es la parte inferior de un puente y ahí podemos apreciar en esta zona, acá, apreciamos como se observa una rajadura. Igualmente acá se observan los aceros, o sea, el puente como que tenía muy poco recubrimiento. Y ya ahí se observa claramente los aceros, cómo se ha perdido el recubrimiento en esa parte, el poco recubrimiento que tenía. Por acá también se observan rajaduras en la viga, en esta parte de la viga. Entonces, vamos a la otra fotografía. Acá seguimos mostrando acá. Observen este cúmulo de aceros que ya se observan, están floreciendo acá. El estado de la viga, claro, se nota sucio, pero se ve que no ha tenido buen mantenimiento y se observa demasiado, se observa la aparición de unos aceros por acá. Él como que tenía esta viga, la parte inferior de esta viga tenía como una especie de recubrimiento, como un doble fondo. Hay partes, esta parte no la tiene y se observan unos aceros acá, unos aceros de corte. Esta parte sí está recubierta. Aquí está escarificada en esta zona. Aquí esto se observa también entre escarificación y rajadura. Entonces, aquí en este puente, bueno, de aquí al fondo se observa otra pista del mismo puente, lo único que está separado, pero este puente tiene la misma configuración del que estamos observando, pero se encuentra en mejores condiciones. Este puente que está acá. Vamos a hacerle un esquema. Le voy a hacer este siguiente esquema. Este es el puente que estamos observando acá abajo. Y este es el puente aledaño. Estos puentes, aquí viene la vía, llega hasta aquí, aquí están los estribos, en esta parte están los estribos. Y cada uno de estos puentes, aquí están los dos canales de circulación. Y cada uno de estos puentes, el puente que estamos observando es este, y él viene, por acá tiene un canal de circulación, tiene su segundo canal de circulación. El otro puente es la circulación inversa, por acá, en el sentido contrario. Este es el puente de ida, aquel puente que está allá atrás es el puente de venida. Pero este puente que observamos aquí abajo, en el dibujo arriba, y aquí es este, el que está abajo de la foto, este sí está en buenas condiciones. Este puente, como ustedes ven, no está en buenas condiciones. Por este puente se debía pasar una carga extraordinaria de alrededor de unos 140, 150 toneladas. Pero en vista del estado del puente, pues decidí no pasarlo por encima. ¿Por qué? Porque no me convencía el estado de la estructura. Por lo cual, bueno, otro dato que les señalo es que yo tomo las características de la viga, del sistema de viga, del sistema de estribos, del sistema de diafragma, lo modelo y el puente sí me da apto, me da ok para cruzarlo. Pero cuando lo observo ahorita no me causa seguridad y yo evito cruzarlo por allí.
Entonces lo que hago es hacer lo que se llama en la terminología de cargas, voy a hacer un paso a contravía. ¿Qué es eso? Vamos a verlo en las siguientes fotografías. Por ejemplo, aquí tengo 5 puntos señalados sobre esta fotografía de Google Earth. En el punto 1, el punto 1 es el que está acá, esto que está acá. Vamos a hacerle un zoom. Acá, donde ustedes ven este puntero amarillo, esa es la ubicación del puente que les estaba señalando en la fotografía anterior, el que se vea feo por de la parte de abajo, donde se ven los aceros y se ven las vigas como fracturadas. Y este es el otro puente, el que está paralelo, son 2 pistas, totalmente separadas una del otro. Entonces, acá decidí hacer lo que llamamos un paso a contravía. Vamos a ver acá. Entonces, si ustedes observan en la fotografía, ahorita les hago el zoom para que detallen más. Entonces, yo voy a buscar pasar por la vía contraria, por el puente aledaño, la pista que tengo adjunta al puente actual, pasarlo por allí, por lo cual va a ir en sentido contrario. Entonces, busco en qué parte me puedo yo incorporar a la vía contraria. Si retrocedo un poco, estoy acá. Esta es mi ubicación. Si retrocedo un poco, encuentro una apertura en la isla, acá. Y entonces desde este punto, donde está el punto 2, yo acceso a la vía contraria. Hago el recorrido en vía contraria por ahí, por toda esta parte. Paso por la pista aledaña al puente, donde no decidí cruzar. Sigo en vía contraria por toda esta parte. Y entonces me llego a estos 3 puntos, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Le voy a hacer zoom para que veamos más al detalle. Vamos a borrar para que se vean bien acá. Sigo haciendo el zoom. Como ven, yo estoy en el punto 1, acá, donde está el puntero amarillo. Entonces busco donde tengo una abertura en la isla para cruzar hacia el otro canal y irme a contravía. En el caso de que yo no encuentre una apertura de la isla cercana, no es que me voy a devolver 3, 5, 10 kilómetros hacia atrás, no. Simplemente lo que hago es tratar de, o si es una isla del tipo New Jersey, en bloque, que pueda yo quitar un bloque, pues quito los bloques necesarios para poder pasar el convoy de carga. Si no es así, tengo que derrumbar, pues derrumbo un espacio suficiente, alrededor de unos 5 a 10 metros, los derrumbo para poder pasar mi carga, la paso y me voy a contravía. Eso sí, una vez pasado la carga, ya al día siguiente, preferiblemente, tengo que volver a reponer la isla en el mismo estado en que la encontré. Entonces tengo que hacer trabajos de vaciar concreto y establecer otra vez la colocación de la isla como la encontré. En este caso, me busco qué apertura tengo. Aquí tengo un cruce. Y entonces en este cruce yo lo tomo y paso, aprovecho para pasar a la vía contraria. Sigo por mi vía contraria, tomo la pista anexa al puente que no estaba apto para cruzarlo, sigo mi vía contraria. Tengo que buscar en qué parte me puedo yo volver a reincorporar a mi vía de circulación. Como les dije, también puedo hacer lo siguiente, puedo romper la isla nuevamente más adelante, una vez cruzada mi estructura de puente,
romper la isla entre 5 y 10 metros de longitud en el recorrido para que mi camión pueda volver a accesar la vía de la vía de circulación en el sentido que voy recorriendo. Pero para evitarme esa deformarla, crear como le digo, un caos vial, porque quiéralo o no lo quiera, al momento de yo tratar de reconstruir la isla, pues voy a generar un freno en el flujo vehicular, tanto en una vía como en la otra. Y eso va a alterar la libre circulación en esos puntos. Entonces yo trato de buscar alguna abertura que yo tenga en la vía para volver a accesar. Entonces me encuentro con 3 puntos donde yo puedo volver a accesar. Tengo el punto 3, ya que aquí me encuentro una especie de glorieta grande donde yo puedo volver a entrar. Esta glorieta funciona de la siguiente manera, funciona de tal manera que los vehículos que vienen en sentido contrario, aquí giran y vuelven otra vez a cambiar al sentido, el sentido contrario al que vienen circulando. Se devuelven pues en el punto 3. En el punto 4, yo simplemente lo señalo porque yo puedo venir en vía contraria con mi convoy, entro al punto 4, giro y quedo posicionado en el calar de circulación en el sentido que yo deseo, pero que lastimosamente al girar el camión quedo mirando hacia otro lado. En este caso, se me hace inconveniente porque mi camión en el punto 3 yo no puedo girar el camión. Sí puedo girar el camión, pero el giro es muy abrupto y ahí tengo que hacer otro tipo de maniobra. Y entonces en el punto 4 puedo girar, pero mi camión va a quedar mirando en el sentido opuesto a mi sentido de circulación. Y tengo el punto 5, que el punto 5 yo sí puedo venir circulando. Es es un cruce que aquí tengo un semáforo y entonces yo vengo a contravía y en el semáforo cruzo y me vuelvo a anexar a mi sentido, a mi vía en el sentido de circulación que yo estoy tomando. Tengo entonces el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Vamos a verlos al detalle cómo funcionan ellos. Un momento, esperamos a cambiar la fotografía. Bueno, entonces en esta fotografía ya vimos los 5, en esos 5 puntos, en el punto 3, 4 y 5, entonces vamos a verlos al detalle para que vean las maniobras que se pueden realizar en ese punto y que ustedes tienen que estar en conocimiento. Esas maniobras se les dice, generalmente se llama el cambio de timón. Y ya les explico en qué se basan ellas. Por ejemplo, aquí estamos vamos esquemáticamente en el orden. En el punto 2 voy a cambiar de sentido de circulación. Y entonces, aquí vemos.
aquí para el 3. Aquí observamos el camión, vean aquí el convoy, donde tengo el chuto, es un 4x4 que lleva una carga. Entonces simplemente me cambio hacia el canal contrario y por aquí voy circulando, circulo sobre mi puente en el sentido contrario por la pista aledaña. Ahí no tengo ningún tipo de problema. Como les dije, busco una parte donde me evite yo hacer algún daño a la infraestructura de la vía. Y en este punto donde no tengo la isla se corta. Tengo una abertura de la isla, pues ahí fácilmente meto, hago que el camión gire y tome la vía contraria. En el punto 3, recuerdan, aquí tengo entonces la glorieta, que tengo el giro que vienen haciendo los vehículos que vienen en sentido contrario para devolverse por la vía en el otro sentido. Fíjense que entonces yo vengo con mi camión por acá, vean el camión que tiene el chuto en la parte delantera, perfecto, va andando. Cuando yo llego a este punto, que yo necesito meterme por esta curva, como verán, en esta curva el camión no gira, no tiene suficiente capacidad, rango de giro, por lo cual yo dejo el camión estacionado, quito el chuto de su ubicación en la parte delantera del camión, dejo el equipo, mi unidad motora, mi unidad de transporte de carga, la dejo ahí estacionada con el 4x4 más mi carga colocada allí en la vía, la dejo ubicada aquí. El chuto lo muevo a la parte de atrás, lo conecto con mi eslabón de unión. Y entonces esta operación que ustedes observan acá se le dice cambio de timón, porque estoy cambiando de la parte delantera del camión, del chuto lo estoy conectando por la parte trasera. Estoy haciendo un cambio de timón, que es el que dirige el chuto, que es el que dirige, mueve el convoy. Le estoy cambiando el sentido de la dirección, por eso en la terminología de transporte se le dice cambio de timón. Pues yo cambio de timón, haciendo este cambio yo sí puedo girar por esta curva y quedo vuelvo otra vez a mi canal de circulación en el sentido de que yo deseo. Vean como el chuto entonces queda de esta manera, como cuando yo llegué a la entrada de la curva. La parte trasera del chuto ahora va a ser la parte delantera y mi camión y mi convoy circula perfectamente por allí. Claro, esta operación no se hace en 2 minutos. Se supone que usted llega, estaciona el convoy, coloca su freno, quita el personal que acompaña la carga, se baja, quita el eslabón de unión, el chuto se mueve, gira, se conecta por la parte de atrás, acá, vuelven a conectar el eslabón allí y usted anda. Ahora nos vamos al punto 4. Vean el punto 4, que es la curva. Esta curva yo me sigo a contravía. No me pasé el punto 3, no me gustó hacer el cambio de timón en el punto 3. Entonces me voy al punto 4, donde sí tengo capacidad de giro. Giro, vengo con mi camión, giro, pero ¿qué pasa en el punto 4? En el punto 4 quedo mirando en sentido opuesto a mi sentido de circulación original. Vean cómo el chuto queda mirando hacia la izquierda. Yo tengo que circular hacia la derecha. ¿Qué hago allí? Pues simplemente lo mismo que pude haber hecho en el punto 3. Entonces hago un cambio de timón. Estaciono mi carga, desconecto el chuto de la parte delantera, ahora lo quito, lo paso a la parte trasera, lo conecto a mi unidad de remolque, a mi unidad cometo, como se le llama coloquialmente, y ya queda en total capacidad de circular normalmente en el sentido que yo deseo. Vean cómo queda, este queda igual a este, perfecto, y yo puedo andar. Esta es una capacidad una capacidad que tienen este tipo de camiones, como que ya en clases pasadas les he dicho las diferentes marcas que son Schurer, Cometo,
Saren, tienen esa capacidad de que yo puedo conectar la parte de delante, la puedo conectar de la parte de atrás porque son totalmente simétricos. Entonces, no me gustó hacer la maniobra en el punto 3, la prefería hacer en el punto 4, pero hago en el punto 4 y sigo mi circulación. Pero entonces yo tengo, aquí tengo tres vertientes, tengo tres oportunidades de ver cómo me incorporo yo a la vía. Entonces voy al punto 5 para ver qué alternativa tengo en el punto 5. Y en el punto 5, pues yo vengo circulando en sentido contrario, no puedo, llego a la zona del semáforo donde está mi intersección y no tengo que estar cambiando de timón, parando en mi convoy, quitando el chuto de un lado y poniendo del otro. No, simplemente llego aquí en mi intersección, giro y me reincorporo a mi vía en el sentido de circulación que yo quiero. Entonces me evito hacer el cambio de timón que tenía programado hacer o en el punto 3 o en el punto 4. Estas son maniobras que agilizan el recorrido, es evitar trabajo que se puede hacer. Si yo no hubiera encontrado esta bifurcación, pues lamentablemente tendría que otra opción, una cuarta opción, que era romper la isla y ver cómo, en qué parte rompía la isla para volver a entrar a mi canal de circulación en el sentido exacto que yo necesito. Entonces tenía la alternativa de romper la isla o esta alternativa de hacer esto, o las dos alternativas anteriores, la 3 y la 4, que eran de hacer mi cambio de timón. Si no hubiera tenido estas alternativas, la alternativa 5, me quedaba solamente la alternativa de romper la isla para entrar otra vez al canal de circulación que yo necesitaba. Entonces tenía que evaluar o romper isla o hacer cambio de timón en los puntos 3 o 4. Yo escogía. Y entonces podía escoger, a mí, por ejemplo, yo si hubiera sido el ingeniero, que era el ingeniero en proyectista de este estudio, pues si no hubiera tenido el punto 5, me hubiera ido a un cambio de timón en el punto 3 o en el punto 4. Porque lo que se busca es tratar de hacer menor daño a la infraestructura vial que se tenga. Entonces me decantaba o por el punto 3 o por el punto 4. Otra cosa que tenemos, vamos a devolverme a la primera fotografía, porque no crean simplemente que todo es hacer el cambio de timón. No. Por ejemplo, en estos puntos, ya les señalo, acá en el punto 5, cuando yo voy a pasar por mi... Cuando yo voy a pasar mi carga por el puente en sentido contrario, cuando ya yo voy a pasar la carga que estoy parado acá en el punto 2, que voy a empezar mi circulación a contravía, yo tengo que parar el tráfico acá en el punto 5. Yo tengo que parar la circulación del tráfico en sentido contrario. Bueno, en ambos sentidos. Porque también, acuérdense, vean estas calles de acceso a mi vía, a mi avenida. Yo por esa calle me pueden salir vehículos para circular en el sentido mío de la circulación, en el mismo sentido que lleva el convoy. Yo tengo que pararme en este sitio, en el punto 5, detener la circulación de la vía contraria, de tal manera que cuando mi camión venga circulando no se va a encontrar como digo yo, los vehículos que vengan por su sentido correcto de circulación se encuentren con la sorpresa de tener de frente un camión gigante que le está tapando la vía. Entonces yo corto la circulación en el punto 5, veo que el flujo por aquí tienen que venir unas escoltas acompañando los que ya pasaron el punto 5, de tal manera que la vía quede totalmente despejada. Cuando ya esté totalmente despejada es que yo entro al cambio de sentido de circulación, a venirme a contraflecha, como se dice. Empiezo a circular por acá,
tengo que vigilar esta intersección de que no vaya a venir un carro entrando a mi intersección y me venga a circular por la vía, el canal normal de circulación, la vía que yo debía haber tomado si el puente estuviera en buenas condiciones. Yo tengo que parar la circulación en ambos sentidos en esta vía. Me paro en esta, tengo que tener personal en esta intersección que detenga el flujo de vehículos. Tengo que tener personal en esta otra intersección entre los puntos 3 y 4 acá, que me detenga el flujo de vehículos. De tal manera que cuando yo venga, si yo hubiera querido hacer el cambio de timón en el punto 3, no fuera a tener algún inconveniente con algún vehículo que me estuviera circulando, que se me haya accesado por esta calle que no está en el punto 5, que es una calle de exceso. Yo tengo que vigilar y parar el tráfico aquí también. De tal manera que si hacía el cambio de timón en el punto 3, lo hacía completamente libre, sin ningún vehículo cerca. Igual en el punto 4, si deseaba hacerlo en el punto 4, el cambio de timón, no tener ningún vehículo cerca que yo pudiera dañar. Y aquí en el punto 5, cuando fui a hacer el cambio que venía yo circulando en vía contraria para accesar a la vía ya en el sentido correcto, no tener ningún vehículo que me fuera a impedir eso o que yo fuera a colisionar con él y pudiera originar cualquier accidente, pues. Entonces vean la logística que se debe tener. No solamente que el camión pase y todo se remita al camión, no, es también un conjunto de gente, ya sea policías de la zona, personal de la empresa, del convoy que va circulando, Guardia Nacional, que estén avisadas con tiempo de tal manera que se le explique qué es lo que se va a realizar en este tramo de vía y qué personal, qué es lo que yo deseo, qué deseo yo restringir en este trecho de la vía para que ellos comprendan y puedan hacer bien el trabajo de parar el tráfico de esta manera, porque ellos no están a conciencia de qué están haciendo estos señores con este camión circulando en vía contraria, no entienden todo lo que se ha planteado acá, pues, como tal. A esto entonces ya vieron en este mismo ejemplo pudimos ver lo que era circular a contraflecha y para devolvernos utilizar lo que llamamos un cambio de timón. El cambio de timón se utiliza generalmente cuando tengo que hacer giros muy cerrados, donde donde mi equipo no tiene la capacidad suficiente de hacer dicho giro. Entonces simplemente lo que hago es estacionar el camión y cambiar el chuto, y eso me evita el hacer el giro tan pronunciado, pues, lo que tenía en el punto 3. En el punto 3 tenía que hacer un giro muy grande, muy cerrado, que el camión no podía hacerlo por la longitud y la envergadura del mismo, y entonces hacía un cambio de timón, lo dejaba estacionado mirando hacia el frente, cambiaba el chuto por la parte trasera, giraba y me venía para acá. El cambio de timón se me origina aquí porque cuando yo giro en el punto 4, el camión me va a quedar mirando en sentido opuesto. Por eso entonces tengo que voltearlo para que vaya girando en el sentido que yo deseo. Y claro, la salvación fue el punto 5 porque no tuve que hacer ningún cambio de timón. Pero cuando hay que hacerlo, pues es la mejor manera de hacer esa maniobra, sí, y evitando esos giros tan cerrados que debería hacer a lo largo de la vía. En muchos casos se me va a presentar, entonces yo estoy en capacidad de hacer esos giros. Y esos giros, como yo soy el que sabe, el ingeniero proyectista, es el que sabe dónde va a realizarse, cómo se va a realizar, cuál es la circulación que hay, es el que tiene que proponer esos cambios de timón en las reuniones, tanto cuando se va a entregar el estudio ya levantado, el estudio de ruta, ya con toda la información para solicitar el permiso de circulación, pues se plantea, bueno, en vista de que yo no puedo circular por esta estructura, que en este caso era la estructura 35, no puedo circular en el sentido, por la pista en el sentido de circulación que yo deseaba, pues cambio a hacerlo por la pista aledaña, pero la pista aledaña es de sentido contrario. Entonces ese cambio de sentido me genera un paso
a contravía y me puede generar un cambio de timón. Y eso lo tengo que tener yo en cuenta y eso lo determino soy yo. Como les dije anteriormente en las clases pasadas, además de todas las responsabilidades, también tengo que determinar esto. No solamente es que yo determine si está apto o no de pasar sobre alguna estructura de puente. Además de eso, yo tengo que determinar cómo va a circular. Vean el grado de responsabilidad que se empieza a tener. No es solamente que estoy apto para pasar por sobre una estructura vial, sino también la forma en que voy a circular yo por la vía. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos. Perfecto, esta es la explicación que yo les daba sobre esto. Otro punto muy importante es el momento al pasar por sobre una estructura. Esto lo tenemos que tener suficientemente claro porque la gran mayoría de las personas, incluso las autoridades policiales, militares, incluso las autoridades de tránsito que están involucradas en el paso de la carga, muchas veces tienen esta gran laguna. Y es la siguiente. Al momento, por ejemplo, aquí les señalo para que vean este puente, que es el mismo puente, es la parte superior, la calzada del puente que observo en la fotografía inferior derecha, en la parte de abajo. Entonces, si ustedes ven en la calzada de este puente, se observa acá. Vamos a poner el marcador. Acá observamos que no tiene línea divisoria, porque ya se le ha borrado la demarcación, no tiene una isla central, pero ustedes aquí observan que tengo dos canales, dos sentidos de circulación, esta que viene y esta que va. Fácilmente pudieran ser dos canales de circulación en cada sentido. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando yo vaya a pasar la carga por sobre la superficie de la estructura, por sobre mi estructura, que tengo que acá, en esta parte, estaciono mi convoy. Vamos a hacer el esquema aquí. Este sería mi convoy. Aquí tengo yo mi camión. Un montón de ruedas, viéndolo en cenital, en planta. Yo estaciono antes del puente mi camión. Mi estructura termina aquí. Pues entonces yo coloco personal de seguridad, personal policial, personal del mismo convoy, se tiene que colocar al final del puente, de tal manera de detener el tráfico. Aquí aquí tengo, por ejemplo, este dibujo de esquema en la parte superior derecha. Yo estaciono aquí mi camión, lo estaciono, perfecto, mi chuto, mi camión acá, mi convoy de carga, lo estaciono acá, en esta parte tranco la vía, evito la circulación de vehículos en sentido contrario y es que empiezo yo, una vez trancada la vía de esta manera, se supone que acá yo tranca la vía, no evito cualquier otro vehículo que venga en el mismo sentido de circulación pase, se tranca la vía aquí, se tranca la vía en el canal contrario y es cuando yo empiezo el recorrido. Mi recorrido sobre la estructura no debe ser interrumpido, debe ser constante. Debo pasar mi estructura constante a un máximo de velocidad de 5 kilómetros por hora.
esta velocidad equivale a más o menos a la velocidad de caminado. Máximo 5 kilómetros por hora. Pueden ser, generalmente son alrededor de 3 kilómetros por hora, que es la velocidad, la velocidad que tenemos nosotros al caminar. Es alrededor de 3 kilómetros por hora, dada más o menos unos, creo que 0,60 metros por segundo. O sea, 60 centímetros por segundo, más o menos. Eso es nuestra velocidad de paso. Del paso del hombre. Entonces, circulo a esa velocidad por la estructura. Primero, ¿por qué a esa velocidad? A 5 kilómetros por hora. Porque a 5 kilómetros por hora yo evito totalmente el factor de impacto. No tomo en consideración al momento de evaluar la carga en el modelaje, no tomo en consideración el factor de impacto. ¿Por qué? Porque estoy circulando a una velocidad tan baja que no genero ningún tipo de impacto de las ruedas del camión sobre la estructura. Ese es uno de los motivos. Claro, a la vez que no genero ese impacto, pues la circulación del convoy sobre la estructura es menos, como se dice, agresiva. Va a ser como más ideal. ¿Y por qué yo tranco la vía contraria? Tranco la vía contraria porque si mi camión está circulando, imagínense que yo tengo mi camión acá en plena circulación y por aquí me viene un camión también, vamos a suponer un camión con arena circulando, pero él me va a circular a 30, 40, 50, 60 kilómetros por hora, él me va a generar un movimiento, lo que llamamos en ingeniería, él me va a generar lo que llaman una resonancia. O sea, yo vengo con mi camión generando un movimiento muy tenue a la estructura y pasa por el sentido contrario, me pasa un camión a 60 kilómetros por hora generándome un movimiento con impacto y un movimiento que me va a hacer estremecer la estructura, que es totalmente lo que estoy yo evitando con mi paso de camión. Por eso se evita la circulación, se tranca la circulación en el sentido contrario, de manera de que no haya ningún otro vehículo circulando por la misma. Busco, ya que tengo todo el ancho de la vía para mí, pues busco es que mi camión circule por la zona central de la estructura. Acuérdese o tengan otra vez memoria de que yo al circular el camión por acá, por todo el centro de mi estructura, recuerde que la estructura no sabe o no está, no está en capacidad de determinar, bueno, de este lado derecho, este es el lado izquierdo, por aquí va la raya, no. Yo que soy el proyectista, al no tener circulación por ninguno de los canales, de ninguno de los dos sentidos de circulación, pues mando mi camión por todo el centro de la estructura de tal manera de que los efectos que se me generen sobre la losa y sobre la viga sean lo más uniforme posible, tanto en separación a lo ancho como a lo largo. Si recuerdan la simulación que les señalé en clases pasadas, los diferentes esquemas que daba como resultado el SAP, las visualizaciones de esfuerzo en colores muy bonitos que me daba cuando yo pasaba el camión. Yo trato de pasar el camión lo más centrado posible en la estructura para que la respuesta estructural sea lo más uniforme posible. No forzar más de un lado que de otro, sino lo paso por todo el medio lo más centrado posible. Y entonces eso es lo que se busca. Y al mismo tiempo evito que me circule un vehículo por acá, sea camión o sea un vehículo particular, un carro particular, que también me va a generar un factor de impacto dependiendo de la velocidad. Si es un vehículo particular, pues puede venir a mayor velocidad que un camión y me va a generar una carga, un efecto de carga móvil intensa en un canal
que forma parte de la estructura, y entonces yo por un lado tratando de ser consecuente y muy delicado con la misma, mientras que por el otro lado va el otro, va cualquier persona que no está en conocimiento de saber lo que yo estoy haciendo, pues va a la velocidad que desea, pues, inocentemente. Por lo cual entonces yo tranco mis canales de circulación. Esto es en el caso de que sea la misma que la misma estructura tenga dos sentidos de circulación. Si no es de esa manera, y es como el caso anterior del ejemplo que les di de cambio de timón y de... Vamos a devolvernos acá, esta fotografía. Cuando les dije acá, vamos a hacer zoom para observar esta parte. Observen aquí estas dos estructuras donde son totalmente independientes una de la otra. Un puente ocupa la parte izquierda, otro puente ocupa la parte derecha, pero están totalmente separados, no tienen que ver uno del otro. En este caso son dos pistas y no tengo por qué cerrar la circulación en la vía contraria. La vía contraria no toca en ningún momento mi estructura de puente. El puente que está a la izquierda no toca en nada el puente que está a la derecha. No hay problema, son dos pistas de circulación totalmente diferentes y totalmente separadas. No en el caso que les estoy mostrando ahorita, el ejemplo que les mostré, donde tengo, por la misma estructura de puente, tengo dos sentidos de circulación. En estos casos, tranco la circulación para que el camión me circule por solo, mi convoy me circule solo por el puente. Esto es muy importante y lo tienen que tener ustedes en, como les digo, en primacía, pues. Porque de esa manera fue que ustedes evaluaron la estructura cuando fue modelada. La evalúan de esa manera que él esté solo, circulando solo por sobre la estructura del puente. Y entonces nos vamos a encontrar con la sorpresa en la vida real de que él no está circulando solo. ¿Mm? Y entonces el puente, las respuestas del puente o las sobrecargas que va a llevar el puente van a ser muy diferentes a las que nosotros calculamos y modelamos. Entonces va a ser más exigido de lo que nosotros estamos mostrando en nuestros cálculos. Entonces tenemos que apegarnos a eso. Y es algo tedioso y es algo que se debe cumplir en todo el recorrido. Todo el recorrido le digo porque cada puente, supongamos que tengamos en ese recorrido 100 estructuras de puente, tenemos que estar pendientes de qué puentes tienen doble sentido de circulación sobre su estructura y estar aprestos a que en el momento de pasar el convoy sobre ellos, trancar ambos sentidos de circulación para que el convoy circule solo. Eso se debe hacer, por eso algo les digo de que es algo, como se dice, fastidioso y repetitivo y que se tiene que ir consecuentemente replicando a lo largo de todo el recorrido en las estructuras que así lo ameriten. Pero es sumamente importante porque las respuestas a la estructura no van a ser las mismas a lo que usted calculó. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí quería hacer un paréntesis para mostrarles unos videos de manera de que tengan mayor percepción de cómo son la circulación de los convoys de carga a lo largo de una vía y que se puede presentar para que vean todo esto, parte de los ejemplos que le di, parte de lo que les he hablado, de la teoría que les he estado dando para que ustedes la vean en vivo aplicándola, pues.
Entonces les quiero pasar estos dos videos para que observen ya de verdad, pues, qué es lo que sucede. En este caso, les voy a pasar unas imágenes de una carga que circuló aquí en Venezuela. Me tocó a mí hacer el estudio. Es una carga que iba desde el puerto de La Concha, en el estado venezolano Zulia, que iba hasta el Vigía. Era muy corto el trayecto, era un trayecto de no más de 90 kilómetros, pero sí teníamos en su recorrido varias estructuras, dos estructuras del tipo AMAS, de las que les he hablado, que son las más problemáticas, no porque sea un problema transitar sobre ellas, no, sino por la debilidad que tienen ante el paso de una carga extraordinaria, por la poca capacidad de soporte que ellas pueden tener. Como les he dicho, ellas no son capaces de soportar más, cuando mucho 110, 120 toneladas. Cuando mucho, casos especiales. Generalmente, si rondan las 100 toneladas o más o menos, mejor. En este caso, este convoy de carga era de 400 toneladas, 380, casi 400 toneladas, y tenía que pasar por este puente, un puente de AMAS, de armadura de arrastramiento superior, y el mismo no estaba en capacidad de soportar ese peso tan grande. Entonces se tuvo que hacer un proceso de apuntalamiento de la estructura. Vamos a continuar con el video para que lo observen. Acá, exacto, viene del puerto de La Concha. Él venía desde el puerto de Maracaibo, pasó por el lago hasta el sur del lago, fue en Gabarra, y ahí, aquí observan las características de la carga. Peso total 378 toneladas, por eso les decía que rondaban las 400 toneladas. Es un convoy de 6+6. La carga por eje es de 31 toneladas y media. El peso por rueda es 3.942 kilos. La presión por rueda sobre el suelo es de 6.74 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya ustedes se deben haber dado cuenta de que en todos estos tipos de estudios la presión que ejerce el caucho sobre el suelo, por muy liviano que sea, supera los 5 kilos por centímetro cuadrado. La altura del convoy era de 4,75 metros, la longitud total era 55 metros, algo sumamente largo. El ancho total es de 5,40, también bastante robusto de ancho, y era un recorrido de apenas de 84,1 kilómetros. En el recorrido se encontraron dos estructuras del tipo AMAS. Acá está el puente que se encontró. Se encontraron dos tipos de estructuras, dos tipos de puente AMAS. El primer puente AMAS no hubo necesidad de apuntalarlo ni de hacerle ningún proceso de ayuda para que soportara la carga, porque debido a lo llano que había en lo plano o la parte llana que había en su cauce, y el acceso al cauce que él de su infraestructura, en la parte de abajo de su infraestructura, se pudo hacer un desvío por la parte inferior, pudo el camión pasar por la parte inferior y pasar al otro extremo al estribo más alejado, y no pasar por sobre su estructura. Además que en ese momento el cauce de agua era muy pobre y no presentaba ningún tipo de inconveniente. En el segundo puente, que es el puente que les señalo ahorita, que es el puente El 15, que está aledaño a la región del Vigía, a la población del Vigía, pues no se contó con esa facilidad que tuvo el puente anterior, donde el acceso a su cauce era relativamente plano,
las inclinaciones eran muy pocas, en este caso no, en este caso sí tenía un cauce bien definido y bien profundo, lo cual impidió hacer ese tipo de maniobra, por lo cual la única manera de pasar de una parte a otra era atravesando el puente. Pero el puente no estaba en capacidad de soportar esa carga. Entonces se generó, se procedió a hacer un sistema de apuntalamientos para que pudiera resistir la carga. Aquí observamos el sistema de apuntalamiento que se le hizo. Con perfiles metálicos se generó un sistema de arrastramiento. El sistema de arrastramiento se colocó en cada una de las traviesas, de los travesaños, de las vigas traviesas, que como les he repetido en clases anteriores, son los elementos, son las piezas que conforman la estructura AMA, las piezas de mayor envergadura, porque son las que están colocadas perpendiculares al sentido de circulación del tráfico y son las que reciben toda la carga del tablero. Por eso son son las vigas o las piezas de mayor envergadura, son unas vigas bastante de buen tamaño, pues. Entonces, debajo de esas vigas, debajo de cada una de esas vigas, se hicieron estos sistemas de arrastramiento. Estos sistemas de arrastramiento, bueno, fue una problemática bastante grande porque fue una empresa del oriente, de allá, de China, que no está adaptada a la tipología de nosotros de esta parte de América, y cometieron errores de ingeniería bastante graves, sobre todo al momento de adquirir los perfiles para hacer este tipo de apuntalamiento. Adquirieron los perfiles que no eran, de sección transversal equivocada, porque desconocían muchísimo. A pesar de haberles dicho y haberlos guiado y decirle qué tipo de perfil tenían que comprar, pues ellos compraron los perfiles que ellos quisieron. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Bueno, el hecho es que se hicieron este sistema de arrastramientos, todos por la parte inferior de cada una de las traviesas. Como les dije anteriormente en clases pasadas, fíjense que los perfiles de los puntales no llegan hasta el elemento que se va a apuntalar. ¿Por qué? Porque si no genero una hiperestaticidad en la estructura. Entonces, en el momento de pasar la carga, yo tengo un personal que va rápidamente a colocar en la parte superior de cada uno de estos puntales, va a colocar un taco de madera que rellene el espacio que se encuentra entre la cara inferior de la viga traviesa y la cara superior del puntal. Esto en cada uno de estos puntales, en esta traviesa y en cada una de las traviesas a lo largo de toda la estructura inferior del puente, de la infraestructura del puente. Como verán, también aquí se aprecia que ellas están apoyadas sobre una viga. Exactamente, eso es una viga que se diseñó para sostener este arrastramiento. Este sistema de viga, lo más común para evitar hacer un estudio de suelo, porque lo que manda la conciencia normal es que usted haga un estudio de suelo donde le diga cuál es la capacidad portante que tiene ese suelo, y en función de eso diseñar esta viga, esta zapata, esta fundación tipo zapata en forma de longitudinal, una zapata corrida, para colocar el arrastramiento. Como no se hizo ese estudio, se asumió que la capacidad portante del suelo era de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que es una capacidad portante, no es alta, no es baja, es más que todo casi se puede decir que es pobre, y que entonces asumimos que ese suelo que tenemos ahí es pobre, y se jugó con eso. Recomendación que les doy es que uno hace ese tipo de cálculo y deja sentado muy grande en un recuadro bien grande en el informe, que debido
a que no se realizó el estudio de suelo y en acuerdo con las personas, con el dueño de la carga y el transportista, se estimó que la capacidad de soporte del suelo era de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, y en función de ese número fue que se diseñaron estas zapatas corridas que van a soportar a los arrastramientos. Es bueno señalar eso porque cualquier cosa que suceda, acuérdense que le van a echar la culpa al ingeniero proyectista y van a señalar por qué no se hizo el estudio de suelo. Pues no se hace el estudio de suelo por, vamos a decir que por pichirré del contratista, no quiso pagar el estudio de suelo, pues entonces hay que, como se dice, las responsabilidades se reparten. No lo hizo, pues entonces asuma su responsabilidad de que se está teniendo con la incertidumbre de utilizar una capacidad portante que se supone que va a ser mayor, va a ser inferior, perdón, a la capacidad portante que tiene el suelo, porque en verdad es una capacidad portante que se puede decir mala. Pero bueno, esto se los digo a modo de consejo, porque en cualquier momento, o sea, en cualquier momento, cualquier ente ministerial o cualquiera va a decir qué capacidad portante tiene el suelo. Asumí 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y eso, a lo largo de toda la experiencia en mi carrera, pues las personas que me enseñaron esto, los ingenieros que trabajaron con anterioridad de vasta experiencia, de muy vasta experiencia, me señalaron de que ese es el valor que se toma cuando no tengo un estudio de suelo a la mano, o cuando por la imperiosidad de la velocidad de realizar el estudio para ser entregado rápidamente, no me da oportunidad que los valores, a que se haga la recolección, se haga el muestreo del suelo y un ingeniero de suelo me da el informe. Entonces se toma eso, se toma ese valor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado de capacidad portante del suelo que estoy utilizando. Pues bien, entonces vamos a seguir con el video para que sigan observando. Pues este sistema de arrastramiento como les señalo, se modela también. Aquí está. Yo hice el modelaje del sistema de arrastramiento pasándole la carga sobre la estructura de mi puente, de tal manera de chequear de que el sistema de arrastramiento soportara la carga. Y aquí ustedes observan el momento en que va a pasar el convoy por sobre el puente. Bueno, en este caso, como es una vía tan pequeña, se trancó todo el tráfico. Vean la velocidad de paso que tiene el convoy. Velocidad vean esta persona que va cruzando el puente por esta pasarela, vea que va a mayor velocidad que el convoy. Y como les dije, cuando hablamos de carga extraordinaria, no solamente es el peso, es el tamaño. Fíjense que también hay que tener en consideración la altura que tiene la carga, porque vean cómo él va a pasar muy pegado a la viga superior, a esta viga de arrastramiento inicial que es parte de las diagonales principales. Eso se toma en consideración, por eso se toma en consideración el gálibo de la estructura y lo que les señalaba en la clase pasada. Vean cómo pasa con una holgura de 4, 5, 6, no más de 10 centímetros, por decir algo, por lo que me muestra la figura. Además que tiene que ir al paso a corta velocidad para que no me genere eso. Fíjense la envergadura, como casi el convoy ocupa todo el ancho de la calzada de la estructura. Perfectamente, pasó, no hubo ningún tipo de daño, todo bello y precioso. Claro, después que pasa es que todo el mundo lo felicita y demás, pues. Pero antes todo el mundo está asustado. Como les digo, también mi recomendación no es que se asusten. Ustedes tienen de apoyo los cálculos, ustedes tienen sus números y esos números son los que le van a permitir a ustedes tener la certeza de que la carga va a circular. No deben tener, como se digo, ese miedo. O sea, las primeras veces les digo que da miedo, pero poco a poco ya ustedes van a ver que el miedo como se dice, se va venciendo.
Aquí tengo otro video donde vamos a observar también el paso de carga. Este video es de Transporte Montejo. Es realizado en Colombia, no tengo detalles porque este estudio sí no lo realicé yo, el estudio pasado sí fue de mi autoría por completo. Ajá. Aquí está pasando la carga. Aquí esta carga van a ser dos tipos de convoy en este transporte de cargas. Va a ser un 6+6 y va a ser un 2 en línea. La carga la están llevando en gabarras. Aquí está estacionada la carga, está sobre una gabarra. De aquí lo sacan de un puerto y lo llevan hasta el sitio de destino, donde va a empezar el recorrido en forma rodante. Aquí quiero mostrarle este detalle. A ver, acá. Se me pasó. Para que ustedes observen este tipo de estructura que ustedes observan acá es lo que se llama, en la jerga de transporte se le dice doble puente o sobrepuente. Es una estructura, vamos a ver, más o menos tiene como unos 15 a 20 metros de longitud, no creo que llegue a los 20 metros. Como ustedes verán, ya viene con la curvatura o la contraflecha en su estructura. Vean cómo está curvado, de tal manera de que los apoyos tocan el suelo y la parte, el cuerpo de este sobrepuente o doble puente no toca en ningún momento la estructura, y sirve para colocar sobre estructuras que sean menores a su longitud y que no se tenga la certeza de que están en buen estado y que puedan soportar el paso de una carga. Cuando tenemos esa condición y tenemos la suficiente longitud como para poderla colocar encima de ella, por ejemplo, tenemos un puente de 10 metros que no está en buenas condiciones estructurales y no está apto para poder soportar la carga, pues le colocamos este sobrepuente. Como les dije, tiene alrededor de unos 15 a 20 metros. Queda totalmente salvada en la luz de 10 metros. No toca en ningún momento la estructura y pasa perfectamente y está en capacidad de soportar 400, 500, 600, 700 toneladas de peso. Esto se utiliza, es muy común, sobre todo las empresas que lo tienen, porque otro de los elementos es que la empresa transportista tenga este tipo de estructura, de tal manera que se tenga la suficiente el suficiente tiempo cuando se está marchando el convoy para que ella, cuando encontremos la estructura débil que vamos a tener en el paso, pues ella con antelación, debido a la logística, pueda ser colocada en la vía y no interrumpa no interrumpa la circulación o el tiempo que se tiene en el recorrido, porque entonces la carga debería llegar, tendría que venir una grúa con la estructura, colocarla en el sitio, ponerle los elementos de entrada y de salida, pasarla, no. Ella cuando ya viene la carga ya está colocada, pasa la carga y sigue andando y después queda el equipo técnico atrás desmontando eso, montándolo en un camión para que siga su circulación, si es que se va a utilizar más adelante. Si no se va a utilizar más adelante, pues lo llevan a otro destino. Esto es muy importante que tengan del conocimiento, porque si la empresa tiene este tipo de sobrepuente, pues cualquier, ¿qué le digo yo? Es muy utilizado sobre todo en las estructuras de drenaje, como cajones de paso, tuberías de drenaje, que puede ser que no se tenga la certeza en el cálculo, entonces colocando este tipo de estructura se pasa muy tranquilamente sobre ella sin necesidad de hacer el cálculo ni tener la incertidumbre de si es capaz de soportar o no el peso de la carga.
Acá van a colocar el sobrepuente, lo van a colocar sobre la gabarra para que permita la comunicación entre la gabarra y la tierra firme. Que ya la movieron, pusieron los dos elementos de acceso y ahí está pasando. Vean cómo está pasando la carga. ¿Ve? Tiene una estructura de acceso y de salida. Este es lo que se llama, que yo les expliqué en clases pasadas. Esto es un frame. Como les dije, generalmente el peso del frame con el equipo de transporte, el tándem delantero y el tándem trasero, rondan las 100 toneladas. 100, 110 toneladas de peso. Bueno, más o menos. Ese es el peso muerto que tienen estos tipos de equipos. Pero vea cómo puede hacer un giro. Tiene capacidad de giro porque tengo un tornamesa en la parte trasera y en la parte delantera que me permite hacer esos giros, además de que, como ya les he explicado, cada uno de los dos tándem tienen giros independientes en cada una de las ruedas que conforman los ejes del convoy. Cada una el radio máximo de giro de cada eje es de 55 grados con respecto al eje delantero al alineamiento recto que pueda tener la circulación. Vean aquí como lleva, aquí en la parte trasera del chuto, lleva la piedra o el contrapeso. Aquí vean este detalle, también es importante para que lo noten, para que vean la capacidad que tienen este tipo de vehículos. Fíjense que acá lo que se mantiene la superficie del vehículo aquí, del Cometo, se mantiene estable, y lo que balancea durante el recorrido son los ejes, las ruedas. Ve como las ruedas suben mientras que él mantiene la misma, como se dice, la misma cota, él mantiene la misma cota de altura. Lo que cambian son los que se mueven, suben y bajan, son los ejes. Aquí observan como estos dos elementos, este trasero y este delantero, estos dos traviesas, son los elementos que sostienen la carga. La carga va descansando sobre ambas traviesas. Las traviesas, a su vez, mediante estos elementos acá de anclaje, van sostenidas a las dos vigas, a esta viga de este lado como la viga contrapuestas en simetría del lado contrario. Por eso es que se le dice tipo frame o tipo vigas. Pues. Son dos vigas gigantescas que van unidas mediante estas traviesas y sostienen ese volumen de carga. Vean acá, vamos a ver si me pasó. Vean acá cómo están haciendo la maniobra conectándole el eslabón de tiro. Se le dice así más o menos el eslabón de tiro entre el chuto y el convoy de carga, el modular de transporte. Aquí vean cómo lleva la piedra. Lleva una piedra aquí, lleva otro cajón encima donde me imagino que deben llevar herramientas o equipos que al mismo tiempo sirven de contrapeso. Acá vean este señor cuando está, ya vamos a verlo. Este señor acá, aquí es la sillita que le mostré, va sentado en una especie de silla de asientico aquí, que le mostré en la clase pasada, porque de esta manera aquí se controlan los hidráulicos de este tándem. Igualmente el tándem trasero también tiene un sistema de hidráulico donde el punto de control está por acá.
Y vean también la cantidad de obreros que van acompañando a la carga. No crean usted que son 2 personas, 3 personas. Fíjese que aquí no se ven los equipos de escolta. Esto es puro personal que va, se montan en en los modulares o en los chutos, van andando. Es diferente al personal que viene en las escoltas o en el equipo anexo. Aquí están haciendo las maniobras para estacionarlo en el sitio de pernocta. Otro punto importante que quiero que observen. Observen aquí cómo el chuto está despegado del modular de carga. Fíjense que está unido es mediante una guaya. Y ahí viene el otro gran dato, pues que van a encontrarse ustedes cuando estén haciendo un estudio de carga, que van a tener recuerda que les dije que nos importaba era el peso del vehículo de transporte más la carga. En función de eso era que hacíamos todos los cálculos. Al chuto simplemente le dábamos los pesos por eje, solamente eso, y no nos importaba si pesaba 20, 30, 15, no tomábamos en consideración el chuto. Pero cuando yo tengo una estructura la cual los factores de seguridad al momento de yo hacer el cálculo y el modelaje de la estructura, que ella me dé una respuesta de corto y momento y yo generar mediante esa respuesta un factor de seguridad, si veo que no me da el factor de seguridad o está muy al límite, lo que hago es separar el chuto, alejarlo. Busco modelar el camión de carga, mi vehículo modular con la carga solamente, y ver qué respuesta tengo de la estructura y qué factor de seguridad tengo. Generalmente, al separar el chuto del vehículo de carga, mis respuestas van a ser menores y voy a tener un factor de seguridad que sí va a ser muy confiable. ¿Por qué? Porque no voy a tener estas, supóngase que aquí llevo 30 toneladas y si las tengo pegadas aquí, estas 30 toneladas van a influir en la masa completa de mi convoy cuando lo estoy pasando por sobre mi puente. Entonces, ¿qué hago? Lo separo mediante una guaya. Aquí tengo alrededor, ¿qué le digo yo? Así a vuelo de pájaro le puedo decir que está como a unos 20 o 30 metros unido con una guaya. De tal manera de que él no influya sobre las reacciones que el puente va a dar con la carga cuando le pase el frame. Entonces hago esto. Pego una guaya y lo separo. Eso me genera menor peso todavía sobre la estructura de puente. Esa es una de las cosas que ustedes deben tener en consideración. Cuando los factores de seguridad puede ser que no les den o les den muy al límite, usted separa el chuto y lo pone a circular de esta manera. Fíjense que aquí está haciendo esa operación. Se supone que esta operación se hace antes de entrar a la estructura. Usted se para unos 100 metros antes, desconecta el chuto, conecta la guaya, pone a correr el chuto adelante con estos 20 o 30 metros de separación y así va entrando en la estructura hasta que salga. Esta operación no se hace sobre la estructura. Vean cómo ella disminuye la velocidad de circulación cuando pasa por una estructura de puente. Mira que tenemos una curva cerrada y como ella fácilmente puede girar. Aquí hay otro error que quiero que lo observen. Aquí vean en este puente no es de 2 pistas, es una sola estructura de puente con un ancho de sección transversal donde me caben los 2 canales de circulación. Vean como casualmente pasando esta estructura está pasando en sentido contrario un camión. Esto no debe ocurrir. Debería haberse colocado en el extremo final del puente, deberían haberse colocado
trancando la vía, evitando que me pasara este camión. Y para colmo no es un vehículo particular, un carro sencillo, es un camión que me está pasando sobre esto. Fíjese que yo aquí tengo el chuto que va alando la carga y aquí tengo un chuto que va atrás empujando la carga, porque debe ser que debo tener alguna pendiente y necesito un refuerzo en el empuje. Fíjese que tengo un chuto que me está con el eslabón aquí de tiro y lastimosamente está pasando paralelo a mí una carga con un camión. Puede que sea cargado, puede que sea que no, pero el solo hecho de pasar el camión me está generando un factor de impacto. Y vean cómo el camión va a una velocidad normal. O sea, me está generando un impacto sobre la estructura. Eso no debería ocurrir. Aquí me está pasando sobre otra estructura. Fíjese que yo la paso por el centro del puente. ¿Ve cómo ocupa toda la sección del central del puente? Aquí va andando. Vean como aquí tengo mi otro, estoy bajando el frame y sobre esta estructura me imagino que tampoco daban los factores de seguridad, entonces separaron el chuto y el chuto lo colocaron a cierta distancia para que traccionara mi modular mediante una guaya. Este es otro convoy. Si se han detallado, es otro convoy que acompañaba al otro, que acompaña al convoy del 6+6. Este es un 6+6, pero de combatea, que carga este otro transformador. Aquí aquello, el 6+6 del frame, carga un generador. Vean acá, otra de los, en este video nos permite ver todas estas variantes en la carga, en los convoyes de carga, en su circulación. Fíjese que al tener pendientes más o menos pronunciadas, ya aquí llevamos 2 chutos conectados para que me jalen la carga. Y que conste que este no es el frame, que debería ser el más pesado. Este es el 6+6 con batea. Y llevo 2 chutos conectados que me jalen la carga. Fíjese acá. Aquí tengo un chuto, otro chuto y tengo un tercer chuto andando por acá. Aquí llevo el frame, que lo llevo con 2 chutos. Aquí tengo algo muy peculiar, incluso yo mismo no lo había observado. No, o sea, en los estudios que yo he hecho, máximo he visto que se conectan 3 chutos en línea en la parte delantera para alar la carga. En este caso, vea que tengo uno acá, 2, 3, 4 chutos conectados en línea jalando la carga. Me imagino que debe ser por la pendiente y además que la vía no está, la están haciendo nueva. Fíjese que tengo aquí las capas del asfalto, no sé si esta parte está asfaltada o apenas le echaron una primera capa de asfalto, no está bien pisonado, esta trocha es de tierra, es una vía nueva. Fíjense que aquí le están haciendo una especie de pantalla atirantada, por lo cual se fueron por lo más sano y conectaron 4 chutos para traccionar la carga. Y el giro que va dando. Fíjense, esto ya es una zona urbana y como él tiene la capacidad de girar, ahí tenemos una rotunda y vean cómo él va girando. Vean la otra parte que les he señalado en clases pasadas. Que vean acá cómo hay que tener en consideración los gálidos. Esta es una estructura
de avisos informativos, hay que tener en consideración su gálibo. ¿Por qué? Porque puede ser que no pase no tenga la suficiente altura para para que permita el paso de la carga, y en muchos de los casos hay que desconectarla y desarmarla, bajarla para que pueda pasar la carga. Todo eso, cuando ustedes ven el camión andando, es porque ya todo eso ha sido evaluado y está plasmado en el estudio de circulación. Que el estudio de circulación no tiene que hacer uno mismo, pues el ingeniero proyectista. Vean, en este caso me imagino que tuvieron que detener la circulación por esa vía porque la carga ocupa todo el ancho. Vean acá este detalle. Vean acá como tengo un camión, un chuto, alando la carga y traigo un chuto atrás empujando la carga. Necesito de ambos empujes para poder subir la pendiente. O sea, desde el punto donde estamos observamos que tengo una pendiente en ascenso. Y también se emplean los chutos. Aquí vea como en este caso no tengo una pendiente en ascenso, tengo una pendiente en descenso. Y generalmente también coloco un chuto o dos chutos en la parte trasera de tal manera que ellos me vayan frenando la carga, porque solo el chuto delantero no está en capacidad de soportar, de frenarme el volumen de carga que estoy transportando. Y aquí me está agarrando la noche y tengo que ver dónde tengo que parar la carga. Con respecto a estas paradas, les informo que estas paradas no es donde me agarre la noche. Estas paradas las debemos realizar nosotros, los ingenieros proyectistas, en función del promedio que recorre la carga, establecer en qué puntos va a ser la pernocta del equipo. No es que yo voy andando y donde se me hizo oscuro, a la derecha paro el convoy. No, señor, esto todo y cada uno de los movimientos del convoy son ya estudiados. Yo hago bueno, ya será en las próximas clases vamos a observar, van a darse cuenta de un listado, de un estudio donde yo hago el cronograma de pernocta. Los sitios de pernocta, donde van a estar ubicados con su progresiva, coordenada, distancias de un sitio a otro. Vean como aquí va jalado por dos chutos, un solo chuto, en la vez anterior fue dos chutos. Esto es muy peculiar, fíjese como debido a la pendiente y a la curva que estoy teniendo, que me está refrenando, me jala en sentido opuesto por la inercia la carga, y conste que esta es la carga del 6+6 que debiera ser más baja que la del 6+6 en frame. Tengo tres chutos pegados a mi modular, pero no en línea, cada uno alando en direcciones, en paralelo, pero no no en tándem, sino paralelos. Véanlos acá. Acá tengo dos chutos. Vamos a retroceder un poquito para ver. Ya acá en esta maniobra tengo dos chutos en paralelo, no en tándem, en tándem paralelo, pero no en tándem uno detrás de otro, que me van alando la carga. Y esto es debido a la pendiente que tengo que vencer. Acá estos gálidos debieron haber sido medidos en el estudio de recorrido que se hizo para levantar toda la información.
Fíjese cómo va cambiando la tipología de las vías donde voy circulando. Me puedo encontrar con autopistas, vea que tenía viaductos con unas secciones transversales bastante anchas. Aquí estoy por una carretera más sencilla, debe ser una local, una troncal, donde el solo ancho del convoy apenas me cabe por la vía. Aquí pueden observar, vamos a retroceder un poquito para que vean el detalle o se ven en otra cosa que les quería que vieran este detalle. Acá observan, porque generalmente se tiene la errónea idea de que los neumáticos, las llantas del vehículo modular de transporte son iguales a los del chuto, a los de una gandola. Esta es la gandola, el chuto, en la unidad tractora. Vean el tamaño del caucho, que es un caucho de gandola, y vean la dimensión, el alto de estos cauchos. Estos cauchos, como ya les he repetido, son 7.5 RIN 15. ¿Ve? Son mucho más pequeños que un caucho de gandola, que estos son los comunes que utilizan la gran mayoría de los camiones que vemos circulando por nuestras carreteras. Son dos tipos de caucho diferentes. Los cauchos del vehículo modular son más pequeños. Tienen que tener eso siempre en consideración. Por lo cual la huella que van a dejar no es la misma huella de esto. Se mosca si van a hacer un cálculo o algo, a buscar la huella, cuál es la huella que me está, la presión que me está ejerciendo el caucho sobre el asfalto, sobre el suelo, no es la misma. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Vean cómo ocupa todo el ancho de la vía. Y eso, aquí esto también es muy importante para que se den cuenta de esta parte. Como les dije, este es el tipo frame o tipo viga. Tengo una viga de un lado y otra viga del otro. Viene el sistema de viga. Aquí están los durmientes. Fíjense como aquí es donde se conectan los durmientes que atraviesan de un lado a otro y sobre el cual reposan las cargas. Entonces el durmiente va sostenido a la viga mediante este eslabón. Véanlo acá. Se desarma todo el conjunto. Aquí esto va a ser un sitio de pernocta. Entonces se desarma, ya le quitaron los durmientes, o las traviesas fueron quitadas. Antes de ser quitadas se eleva el conjunto. Hay una grúa que me acompaña, en este caso hay una grúa que me acompaña el movimiento, el traslado. Levanto la carga, la coloco sobre estos elementos que les he señalado que se conocen en la jerga de transporte como pata de elefante. Coloco mi carga sobre pata de elefante, procedo a quitarle los durmientes, las vigas traviesas, las dos traviesas, quito esta parte de acá, esta parte de la viga. Me imagino que ya quitaron la otra parte o la van a quitar, de tal manera de que el tándem trasero y el tándem delantero quedan desconectados totalmente de la carga y no están soportando carga. O sea, de manera que durante la pernocta ellos descansen o no sufran el peso de la carga. Pues imagínense estar de 6 de la tarde o 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 12 horas, estacionados con ese peso. O sea, daña cauchos, daña sistema hidráulico, daña sistema de eje. De alguna manera tiene que influir sobre alguno de esos sistemas de motricidad, de esos modulares. Por lo cual, entonces, la carga descansa sobre las patas de elefante, esta especie de unas patas de elefante, unos tacos de metálicos. Cuando a la mañana siguiente se va a iniciar la carga, se procede de la misma forma.
se arma el conjunto de vigas, se pone esta viga aquí, se coloca la viga paralela, se le coloca los durmientes y mediante la grúa se levanta la grúa, le quitan las patas de elefante y pasa la carga a ser sostenida por los durmientes y que empiece todo este sistema y este mecanismo a funcionar. Vea, ahí están. Vamos a retroceder un poco, se nos fue muy rápido. Vean como acá ya quitaron esta parte de la viga derecha y entonces aquí están despegando ya el primer tándem, el tándem de inicio, para que en alguna parte lo van a estacionar de tal manera que él permanezca allí sin carga. Igualmente me imagino que ya despegaron el tándem trasero y está también sin carga. Esto lo hacen gracias a que acompañando el convoy va esta grúa. Otro punto, porque para eso es bueno, ustedes dirán, pero es que la grúa no seguramente no va a la misma velocidad del convoy. Y si va a la velocidad del convoy, genera más tráfico todavía porque debe ir atrás. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que cuando usted hizo el esquema de las pernoctas, usted ya sabe en qué punto, supóngase que usted este tránsito de la carga durará 6 días, 7 días, ya usted sabe los 7 sitios de pernocta que va a tener. Entonces, cuando va a pernoctar en este sitio, ya con antelación, se mueve la grúa y la grúa pasa ahí hasta que llega la carga. Ya una vez que al día siguiente que la grúa despegó, volvió a armar el convoy, me imagino que para el otro sitio de pernocta ya debe estar otra grúa esperando que llegue el convoy para generar este desarme de elementos y pueda generarse la pernocta ahí. Fíjese que es todo un mecanismo, una sincronización que debe tener todo este equipo. Y acuérdense que todo este equipo, el principal responsable es este. Lamentablemente o beneficiosamente, la responsabilidad la tiene siempre el ingeniero proyectista. Aquí están estacionando el otro, el 6+6. Y aquí se inició el recorrido. Ajá. Vamos a devolver esta parte acá. Aquí se inició. Aquí está pasando el 6+6 sobre una estructura de puente, un puente pequeño. Fíjese que este error, ahí están cometiendo un grave error. Retrocedo nuevamente para que lo observemos. Este error no se debe cometer. Aquí está. Y ellos detienen el convoy exactamente sobre la estructura del puente. Es algo que no se debe hacer nunca. ¿Ves? Aquí va. Y ellos lo detienen. Ahí está detenido y están conectando el chuto exactamente sobre el... ¿verdad? Detienen el convoy para conectar el chuto y en la operación de conectar el eslabón de tiro con el chuto la están haciendo con el convoy de 6+6 exactamente sobre la estructura del puente. Un grave error que se está cometiendo. Ellos debieron haber pasado toda la carga y hacer la conexión una vez pasado la carga. Porque de nada estás haciendo pasar la carga sin el chuto, porque estás dejando que la estructura soporte, ya pasa de ser una carga viva rodante, me la estás poniendo permanente sobre la estructura. Me la estás dejando un tiempo ya como excesivo, no es algo que está en movimiento. Este error no se debe cometer porque no estás haciendo nada. De nada valieron los cálculos que tú hiciste o que se hizo en su momento, porque no se está cumpliendo certeramente toda la expectativa que tú tenías. Incluso estás generando una expectativa de peligro porque no sabes si la estructura está en capacidad de soportar esta carga que se me volvió rodante, se me volvió en permanente.
Entonces ya saben y estén pendientes, nunca esto debe ocurrir. Vean, aquí ya llegaron a otro sitio de pernocta, tengo otra grúa y la grúa está desarmando, también levantando. Tengo una grúa aquí, tengo una grúa allá. En la parte de atrás tengo dos grúas que me están desarmando el frame para generar la pernocta aquí en este sitio. Ven lo que les digo, que entonces en cada sitio de pernocta se tiene el equipo técnico para que me vaya haciendo todas esas operaciones. Y todo eso es una coordinación de personal que se hace sobre o sea, no sobre la marcha, se va, no tiene, como le digo, no tiene un cese, no tiene una detención, porque una cosa es estos elementos que se tienen que usar para la pernocta y otra es el continuo movimiento en el que está el convoy de carga. Y a su vez, fíjese que no hemos visto en ningún momento, solamente estamos viendo los convoys de transporte de carga, no hemos visto los equipos de apoyo ni otro tipo de personal que también van incluidos en esta parte. Vean aquí, ya están armando y están saliendo en la mañana circular. Aquí está circulando una estructura de puente, todo perfecto. Aquí me gustaría para que vieran esta parte. Vean aquí como las ruedas de los ejes tienen la capacidad hasta de inclinarse. Vean cómo se inclinan un poco con respecto a la vertical. O sea, por esto son estos equipos especiales, porque buscan adaptarse a la morfología del terreno o de la superficie sobre la que están circulando. Aquí también están haciendo el tiro. Vean acá, vamos a retroceder un poquito, porque se está produciendo algo que les he dicho. Perfecto, aquí tengo mi... Fíjense acá. Aquí no tengo problemas. ¿Por qué? Porque estoy circulando por la pista de venida, la pista izquierda, que no tiene nada que ver. Fíjense aquí a la derecha tengo la pista que con sentido de circulación opuesto. Aquí, por aquí me puede seguir. No hay necesidad de parar el tránsito. ¿Por qué? Porque no tienen nada en que tocar acá. Fíjense como tengo ya el tráfico detenido en la parte de atrás por el paso del convoy. No es que está detenido porque yo quiero, sino está detenido porque no puede pasar. Pues. Fíjense, aquí no, coincidencialmente no tengo circulación, pero no hay necesidad de trancar esta pista. En cambio, acá es la misma estructura, es una sola estructura que tiene dos canales de circulación, no trancaron la pista contigua, paralela, y entonces es así como que, ¿para qué estamos alando esto? Quitamos el chuto porque me imagino que generaba unos factores de seguridad casi al límite, o quién sabe si no nos daba el factor de seguridad, y por eso alejamos el chuto y estamos traccionando con la ayuda de una guaya para que el chuto no esté pegado al convoy. Entonces, pero del lado contiguo, pues estoy permitiendo el pase de cualquier tipo de vehículo que me va a generar un movimiento, un impacto sobre la misma estructura por la cual yo estoy circulando. Entonces, o sea, trato de hacerlo bien por un lado, pero la hago mal por el otro. Esto ustedes lo tienen que tener muy en consideración y estas variables se deben cumplir sobre todas y cada una de las estructuras. Sé que es engorroso porque me voy a conseguir muchísimas estructuras a lo largo de mi recorrido, pero es el deber ser y como se tiene que hacer, porque entonces yo estoy recibiendo cargas e impactos que no estaban en el modelaje que yo hice de la carga.
esto sí es importante que ustedes lo cumplan al pie de la letra. Fíjese aquí, estoy pasando el frame, que es de mayor peso, y fíjese que aquí van circulando los vehículos tranquilamente. Esto no debe ser. Usted se debió haber trancado el paso de la circulación antes del puente y que él cruzara solo. De tal manera que cuando ya llegue al otro extremo, en el estribo que no está a la vista, abro mi sentido de circulación y perfecto, y siguen circulando normalmente. Pero no cuando está un camión circulando por la estructura, debe estar él solo circulando. Métanse eso en la cabeza, y por eso es que se lo repito a cada rato, y en este momento les estoy pasando el video y se lo repito para que tengan eso muy en cuenta, porque esto sí afecta incluso la capacidad de la estructura. La estoy forzando demasiado, sobre todo cuando aquí debo tener alrededor de unas 300 toneladas de peso, quién sabe si un poco más, rondando las 300 a 400 toneladas de peso. Bueno, y ya están viendo las capacidades de giro que tienen y todo lo demás. Fíjense cómo estoy cambiando ya por la otra tipología de vía. Aquí les quería mostrar. Voy a retroceder un poco. Aquí está. Vean que aquí tengo una alcantarilla, un drenaje vial aquí, una pequeña alcantarilla que se ve que la parte de la losa de rodamiento que está encima está bien golpeada, está toda fea. Me imagino que cuando el ingeniero que hizo el cálculo, a pesar de que por esa alcantarilla solamente en su recorrido sería influenciado por una sola rueda, o sea, por la carga de un solo eje, pero se ve en tan mal estado que pudiera ser que no aguantara ni una sola carga por eje, ni una sola carga de un solo eje. Entonces se corta por lo sano, se va en la prevención, se le pone un sobrepuente o un doble puente. Fíjense que se coloca un extremo del otro lado, el extremo del otro, y siempre va a haber un espacio. Nunca va a tocar por la contraflecha que tiene o la curvatura que tiene la estructura en sí. Nunca va a tocar la parte mediana, nunca va a tocar las estructuras que está salvando. Pues se pone a circular la carga por ahí, perfecto, y en ningún momento pues se corre ningún tipo de peligro. Y eso lo puedo utilizar como este sobrepuente es diferente al que veíamos al inicio del video sobre la gabarra. Aquella era mucho más grande, se veía alrededor de unos 20 metros, más de 15, 20 metros. Aquí este es como de 10 metros, o quién sabe un poco menos, pero cumple la misma función. Ve la utilidad que se tiene con estos sobrepuentes. Como les dije, hay que tener la logística de tal manera de que este sobrepuente sea llevado en otra unidad, en otro camión, vaya un grupo, una grúa o dos grúas que los bajen del camión, un personal que lo coloque en el sitio, adecue los accesos, las rampas de acceso y las rampas de salida para el paso del convoy. Como les dije, es toda una sincronización de logística que se debe tener. Aquí estoy haciendo otro paso. Aquí se está haciendo otro paso por sobrepuente en un lecho de un río. El río tiene el cauce muy bajito. No tiene un cauce alto. Mira, a ver, se me fue el cuadro. Este era el cajón de drenaje. Vean acá, bueno, casi se me va Vean cómo pasa por encima del cauce, como lo están dirigiendo ahí, revisando si no hay ningún asentamiento en el sobrepuente. Ve aquí otro, tengo otra estructura y le puse un sobrepuente encima.
y bueno, ya va llegando a su destino. Pues bien, bueno, ¿alguna pregunta? Espero que con estos videos hayan tenido así como una mejor percepción de toda esta teoría que les he dado en estas clases para que vean la importancia que se tiene y que se le debe dar ante el paso de estos, si se quiere, estos camiones de gran envergadura, y todas y cada una de esos detalles que viéndolo en teoría son pequeños, pueden incluso que no tengan importancia, pero a la hora de la verdad, fíjense lo importante que son en el paso de una carga, el empleo de un sobrepuente, el empleo de separar el chuto para que traccione mediante una guaya, el parar el tráfico en el sentido contrario cuando tengo la misma estructura de puente con doble circulación de vehículos en diferentes sentidos. Eso sí es muy importante porque ya vieron cómo los otros vehículos que no tienen que ver nada con lo que usted está haciendo con el traslado de la carga pueden influenciar sobre la estructura, y es un sobrepeso que usted le está metiendo a la estructura que usted no lo estudió ni lo añadió al momento de hacer el modelaje y generar sus factores de seguridad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Manuel Vicente, ya vamos a dejar la clase hasta acá, ya son las 9. Ok, bueno, ya veo que, déjeme ver aquí, no hay nada, ninguna pregunta, ya de todas formas Ricardo las tiene ahí supervisándolo. Bueno, ingenieros, si no tenemos ninguna más nada que exponer, nos vemos en la siguiente clase. Bueno, Saludos, hasta luego. Hasta luego, nos, Ricardo. nos vemos el día jueves y seguimos con esta parte. Les voy a explicar el jueves lo que es el esquema del estudio de factibilidad técnica, ya el estudio como tal, las partes que lleva el estudio, cómo está conformado y qué información debe llevar el estudio, tanto básica como información de alta importancia, pues, como tal. Bueno, entonces nos vemos el jueves en la octava clase. Saludos, hasta luego.